Bueno, bienvenidos a este nuevo TV Agro Podcast en camino a la Expo Ganadera 2021. El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante. Es el control de malezas en los pastos. Es un problema que causa más pérdidas de las que uno cuantifica a simple vista. Entonces, para esto tenemos dos invitados muy especiales. En el primer segmento tenemos al agrónomo Héctor Adolfo Castillo. Él es una persona experto en control de malezas con muchos años de experiencia. Y en el segundo segmento al ingeniero Maynor Morales de la empresa Duwest, que nos va a desarrollar el tema de cómo solucionar los problemas. Entonces quiero presentarles al ingeniero Castillo. Bienvenido a este podcast y si nos das una breve reseña de tu experiencia en el tema de malezas para empezar ya a desarrollar el tema. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días. Esencialmente, y gracias a tu invitación, estamos por acá. Hemos ido desarrollando el problema de malezas desde hace muchos años. Iniciamos en 1966, en las épocas del algodón, controlando malezas en esos cultivos, y después en una serie de más, hasta que hace 40 años prácticamente ya nos metimos a trabajar directamente en pastos. La caña de azúcar estaba apenas iniciando, no pasaba de unas 3.000 a 5.000 hectáreas, y ahora el crecimiento de la misma fue haciendo que los pastos y las ganaderías se fueran yendo y se fueron especialmente hacia el norte, donde se han desarrollado. Así que, así a grosso modo, podemos decir que son 40 años de experiencia estar metido en el control de malezas en pastos. Bueno, gracias. Lo primero que quisiéramos como entender, porque al final lo que te afecta a la bolsa es lo que te hace reaccionar. ¿Qué tanto puede perder un ganadero por tener un mal control de las malezas en sus potreros? Definitivamente el control va a ser muy importante porque va a depender de varios factores. No es nada más cuánto estoy perdiendo por controlar el monte o la maleza en este caso. Va a estar dependiendo de los factores naturales, va a estar dependiendo, como tú platicábamos la última vez, va a depender de la reacción que tiene el ganadero, porque muchas veces no estamos previendo, sino que estamos reaccionando a la presencia de las malezas. Como decía un amigo, estamos trabajando con venganza. Ya la maleza me afectó, ahora la voy a afectar yo. Y cuando ya llegamos a ese momento de trabajo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la maleza ya ha terminado su ciclo evolutivo, su fenología completa, y entonces se está reproduciendo. Yo creo que lo principal sería como enseñar cómo detectar la presencia de plagas y cuál es la época ideal del año antes que las lluvias empiecen a alimentar las plagas. Nunca se me olvida, hace tal vez unos 12 años, le invité a mi finca en Petén y después de un recorrido me dijiste, es que no tenés finca. Y yo tenía las vacas compradas, según yo, que ya estaba para meter el ganado, y lo que tenía era un montarral. Entonces, como para ir aterrizando, ¿cómo podemos conocer qué tipo de maleza, cómo podemos inspeccionar nuestros potreros para saber cuál va a ser la reacción? Correcto. Te quiero mencionar, aquí tengo un cuadrito. Las malezas nos afectan en un 52%. Ahí puedes ver la presencia del ganado afectada por las malezas. En pastos las enfermedades, aunque es un 10%, depende de lo que se está tratando de controlar, y las plagas pues constituyen también un 23%. ¿Por qué? Porque todas las áreas de Río Negro, Los Morales, cuando les afecta la presencia de la chincha salivosa, es criminal, se lleva todo esto. Todo el ganadero tiene una errónea identificación de malezas. Hay ganaderos que están en la finca, hay ganaderos que se preocupan de ir a ver cada fin de semana bien lo que tienen, porque tienen otras actividades, pero hay mucho ganadero que se confía solo en los muchachos de la finca y les deja todo el trabajo a ellos sin haberlos capacitado, sin haberles dado un entrenamiento, y entonces a veces ellos conocen la maleza con su nombre común, con su forma de actuar, pero no
le identifican. En el ejemplo que te voy a poner, por ejemplo, existe una maleza que le llamamos nosotros comelina difusa, o le llaman también hierba de pollo, le llaman hierba de ganso, y esta la confunden con la hoja ancha. ¿Por qué? Porque sus hojas son anchas, pero es una gramínea. Y atacan la maleza con productos que van dirigidos a hoja ancha, y entonces esa maleza nunca se acaba. Me gustaría hacer un paréntesis y que nos digas qué es una maleza de hoja ancha. Las hojas anchas son de la familia Dicotyledóneas, son las que tienen las hojas gruesas, que presentan sus tallos semileñosos, a leñosos, herbáceos también, y las hojas angostas, a las que les llamamos que son gramíneas directamente. Las hojas angostas entran varios grupos. Ahí entran las gramíneas directamente, que es el pasto y varias de sus relacionadas. Entran las ciperáceas, que son los coyolillos, y por ejemplo, en el norte, en Izabal, está la navajuela, que es la Scleria heterota, que es una maleza muy fuerte. Tú tenías allá también. Parece pasto. Parece pasto, tú tenías allá. Está la estrellita, que es otra ciperácea. Esas son las que constituyen las hojas angostas. Incluso entran las palmáceas dentro de ese grupo. Dentro de las hojas anchas también hay otro grupo, que son las pteridofitas. Esas pteridofitas son el grupo de donde están los helechos. Y los helechos son una plaga. Como malezas son una plaga enorme en todo el área de las Verapaces, que ha ido creciendo en su ganadería. Te invaden totalmente. En Petén, sí, invade completamente. En Petén y en el área de Morales y en Izabal. El helecho lo que tiene el problema es que ocasiona, si el ganado la come, y que sí la come en ciertos periodos, le ocasiona lo que le llamamos hematuria enzootica bovina. Esta hematuria enzootica bovina consiste en unas úlceras que se le forman al ganado en la vejiga y principia a orinar sangre. Entonces principia el ganadero a tratarla con antihistamínicos o algo que pueda detener ese efecto, sin haber tomado en cuenta lo que tenía en su potrero. Y por eso la identificación de esas malezas. Aquí podemos deducir que hay malezas que te afectan el crecimiento del pasto, pero también hay malezas tóxicas, por lo que entiendo. Afirmativamente. Y eso, como te mencionaba en las primeras reuniones que hicimos en el Parque de la Industria, cuando estábamos teniendo las exposiciones ganaderas, hablamos de ese tema varias veces y mencionamos que las malezas tóxicas, si uno se descuida, pueden ocasionar problemas. Hace un momento estaba recibiendo la noticia de que en un amigo tuvo problemas con sus vacas lecheras por la ingestión de maicillo. Aparentemente el sorgo no va a ocasionar esto, pero si está mal en un ensilaje, se ensiló temprano, o le caen hongos o una plaga, eso va a ocasionar problemas en el rumen del ganado, y va a tener el problema mayor de la formación de nitratos, y esto hasta también ocasiona timpanismos y otra serie de problemas. Las malezas de hoja ancha se pueden dividir en varias formas, y una de las formas en que se divide para las aplicaciones y las soluciones es que son hojas anchas anuales, hojas anchas bianuales y hojas anchas perennes, con las cuales ya se convierten en arbustivas o en leñosas completamente. Y entre ellas, pues, el problema que tiene, cuando te decía que nosotros los ganaderos en esta área somos reactivos, es porque estamos atacando cuando ya la maleza nos hizo el problema. Y la maleza debe atacarse desde el momento en que está joven. Ok, precisamente por ahí va mi segunda pregunta. Obviamente con el invierno, las malezas son las primeras que empiezan a crecer más. ¿Cuál, aparte de una inspección permanente que tienes que hacer en tus potreros, cuál crees tú que debía ser una rutina del ganadero de ver sus potreros? O sea, no hasta que ya está lleno de maleza. ¿Cómo le aconsejarías tú anualmente ver el estado de sus potreros? Bueno, no es que querramos tener nosotros la incidencia, pero si el ganadero se puede acompañar de un agrónomo o de un asesor, sería conveniente, y le tendría que hacer un sumapa y tener toda la finca mapeada con las principales malezas. Te voy a comentar, yo llegué a una finca
No, regresando a la tuya, yo llegué a una finca y me llevaron a ver los potreros, pero el señor estaba interesado en un monte que le estaba atacando, y ese monte que le estaba atacando lo tenía solo en el potrero más alejado y al que no llevaba el ganado. Entonces es conveniente que el ganadero lleve un inventario de cómo están sus aplicaciones, cómo está la presencia de sus malezas, y eso se lo puede hacer un técnico, un agrónomo que le puede llevar, o aprender a través del mismo técnico agrícola que le está asesorando a cómo su gente puede llevar sus mayordomos, sus caporales o sus mismos trabajadores pueden llevar el control de cómo está la presencia de malezas y ahí decidir los ataques. Ahora, volviendo a lo que decíamos, cuando son más tiernas, cuando tienen no más de 10 centímetros es cuando, por ejemplo, se meten más los problemas. Ahí hay presencia de ácido cianhídrico, por ejemplo, en algunas malezas, y eso ocasiona mucho problema para el ganado. Es cuando tenemos, por ejemplo, escobillo pequeño, tenemos las mismas ciperáceas que estábamos hablando, tenemos la lantana cámara o 5 negritos que le llamamos, que ocasiona fototoxicidad, tenemos la asclepia curasárica o viborana que le llama la gente, o matacaballos, que ocasiona también el problema de abortos en el ganado. Abortos que uno dice, bueno, ¿y por qué estoy teniendo tantos abortos? Ese ejemplo me pasó en el Río Dulce, a la orilla del lago de Izabal. Él tenía el problema de que tenía muchos abortos en su finca, y cuando platicamos y le mostré las fotos de la asclepia, me dijo, yo tengo lleno esto en la finca. Y después de que hizo las aplicaciones y controló esto, el porcentaje de abortos le disminuyó enormemente. Okay. Yo creo que podemos ir concluyendo varias cosas. Sí, dale. Ideal. Joven, aplicación tierna. Pero antes de eso, ideal hacerse acompañar de un experto. De preferencia. Y hacer un mapa de malezas de tu finca. Afirmativo. Eso es, me parece muy fabuloso. Importante, sí. Porque no lo hacemos. No llevamos ese control y solo estamos pensando en el engorde, solo estamos pensando en la reproducción, estamos pensando nada más en cuánto voy a gastar de producto, y llevando esos controles podemos minimizar el costo y tener mejores beneficios de eso. Y en base a ese mapa ya haces tú tu planificación de tiempo, ya tú puedes saber que en marzo te va a tocar afirmativo aplicar este producto regularmente. Todas las empresas, Jaime, planifican y recomiendan 2 o 3 aplicaciones. Aquí en Guatemala acostumbramos a hacer solo una, cuando entra directamente el verano, porque principia a llover, la maleza crece y ahí estamos haciendo la aplicación. Si nosotros hiciéramos una aplicación, por ejemplo, en los meses de mayo, hiciéramos una aplicación por ahí por octubre, noviembre, que se están yendo las lluvias, tendríamos un control bastante adecuado, porque estamos atacando la tierra y estamos atacándolo antes de que se vaya el invierno, y podemos entonces trabajar potreros que no tienen facilidad de la humedad. ¿Por qué se presentan las malezas? Eso me preguntabas hace un momento. Existe un sobrepastoreo, existen pastos mal adaptados a la región, un control deficiente de malezas, un mal drenaje de los potreros y praderas en general. Ayer me hablaba un amigo de Izabal que tenía el problema con unas malezas, pero su finca se inunda. Claro. Y entonces no tiene drenaje y tiene que tener eso para mantener un pasto adecuado. Deficiencia de nutrientes en las plantas. Creemos que el pastito ahí está y que va a jalar, y las malezas tienen eso, una adaptación tan importante al medio ambiente, que estas con poquito nutriente que tengan se van para arriba y le roban ya los nutrientes a la planta. La maleza pelea por luz, espacio, agua, nutrientes, y es un montón de factores. Y la otra cosa, por ejemplo, los que tienen pasto de corte, hacen cortes frecuentes del pasto sin estar viendo cómo lo van alimentando. Entonces el pasto va perdiendo su vigor y relativamente tienen que volver a hacer una nueva siembra de pasto. Siguiendo con esto, el control deficiente de las malezas, nosotros tenemos
Otra parte muy importante. ¿Cuál es la importancia del control efectivo de las malezas? Que es lo que va a tener nuestro amigo o en el podcast que hagas, que compiten con los cultivos y el pasto. Reducen el valor de la tierra. Y aquí, ojo, producen daños físicos al ganado. Por ejemplo, los ixcanales, los subines, los aromos, el carbón, todos estos tienen espinas. Hay otras malezas muy difíciles de controlar y estas ocasionan problema al ganado. Por ejemplo, tienes un toro y que por no controlar se vaya a afectar el prepucio con una espina, o una vaca lechera y que les jale la ubre y se la raye, olvídate. Sí, infección segura. Infecciones seguras y tratamiento y más caro. La otra cuestión es que algunas malezas son tóxicas. Se disminuye la producción y la calidad de los cultivos y el pasto, lógicamente, y se reduce la productividad y hay un montón de factores más por eso. Entonces vuelvo a regresar. El tiempo que la maleza está en competencia con el pasto tiene un impacto significativo en el rendimiento. Va a depender del pasto que tienes, va a depender del manejo que tiene la persona. Tu manejo puede ser diferente al manejo de otro ganadero. El clima, todos esos factores tienen mucho que ver para el control que estamos teniendo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a quedarnos por acá. Vamos a tener unas conclusiones. Primero, acompañarse de un experto, hacer un mapa de malezas. Afirmativo. Luego hacer una planificación anual de cómo vamos a manejar esas malezas. Y luego conocerlas para ver qué problemas podemos tener, no solo de deficiencia y crecimiento de pasto, sino que pueden afectar físicamente al ganado y también internamente con alguna intoxicación. Correcto. Dentro de todo el grupo de asesoría que hemos dado a diferentes fincas, haciendo precisamente el plano de cómo se llama, de el control de malezas, las malezas presentes, pues no me queda más que decirte que estamos a la orden y como lógicamente creo que no es la primera ni la última vez que nos vemos, así que estoy a tus órdenes siempre. Gracias a ti, Chopo. Aquí estamos. Nos vemos en la próxima. Bueno, entonces nos vamos a otro corte, siempre recordándoles que esto es Camino a la Expo Ganadera Virtual 2021, que más que una exposición de fincas y de ganado, es transferencia de tecnología.